Partimos del conocimiento dietético, pero queremos utilizar en nuestros talleres un discurso de invitar a la gente a pasarlo bien, a disfrutar de la cocina y de la comida, a transformar los alimentos, a conocerlos y después a saborearlos. Puedo tener talleres desde los 3 años hasta los 90 y los que queráis, adaptados a cada nivel curricular. Talleres desde cómo se prepara un desayuno para niños pequeños o lo divertido que es comer fruta, hasta talleres relacionados con el deporte, de imagen y autoestima. Los valores que intentamos explicar son que disfruten cocinando, que entiendan que es una cosa divertida de hacer y que de paso puede ser saludable, pero que sobre todo lo encuentren lúdico. Además, también intentamos insistir en que cocinar no es solo ensuciar cosas y irlo dejando, sino que también es ir limpiando, ¿no? Y ser consciente de que es todo una única tarea, ¿no? Nos ha explicado cómo se come en el mundo. Nos enseñan a hacer una cocina rápida, que no es difícil de hacer. Y sano porque también es importante cuidarse, ¿no? Ha sido un taller divertido y que nos ha gustado, porque no conocíamos esto y hemos aprendido cosas nuevas. Trabajamos un poco la idea de los productos. Ahí tenemos pues, unos huertos, que son huertos ecológicos y que lo que hacen es potenciar y volver a poner en circulación especies que estaban fuera de los circuitos comerciales. Entonces la idea del producto autóctono, de proximidad, que es una idea que muchas veces también tenemos un tanto olvidada. En los talleres que vienen en el huerto es un trabajo-juego, ven la realidad del huerto, ¿no? Que aquí se cultivan tomates en verano, en el invierno coles, ven un poco la estacionalidad de los productos y luego hacen práctica. Ellos trabajan la tierra con las herramientas, plantan, riegan. Es un curso muy completo, un taller muy completo que salen muy contentos. I damunt? Molt bé.